Tengan ustedes, hermanos, muy buenos días. Es un placer realmente estar acá. Agradezco al Señor. Bienvenidos también los que nos están visitando. Hay algunos hermanos y hermanas que están de viaje en esta semana, así que no lo van a ver este día en este culto de adoración. Ha sido algo muy bonito e importante lo que pasó más temprano en la mañana, ¿no? Fue nuestra última clase de membresía. Ya vamos a estar anunciándole el día en el cual vamos a establecer a los miembros, que lo más probable va a ser el 8 de febrero. Así que hoy voy a pedirle que sigamos con nuestra Biblia abierta en Romanos capítulo 4, por favor. Y vamos a volver a leer del versículo 9 al versículo 12. Dice así: ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión y también para los de la incircuncisión? ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún circunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Vamos a orar, hermano. Padre, nos acercamos a ti pidiéndote por favor que nos ayudes en esta mañana, que tu Espíritu Santo ilumine nuestros ojos espirituales, podamos entender, Señor, y podamos aplicarlo a nuestra vida. En tus manos dejamos nuestra vida, nuestro espíritu. Amén. Muy bien, hermano, aquí nosotros volvemos nuevamente a ver cómo Pablo cita otra vez a Abraham, y vamos a ver cómo la justificación por la fe precede y trasciende la circuncisión, de modo que Abraham llega a ser padre de todos los creyentes, sean judíos, sean gentiles, y no de una etnia religiosa. Gracias. Esta idea conecta con lo que vimos en la anterior semana, en Romanos 4, 1, 8, donde Pablo defiende y opone su tesis que la justificación se da sin las obras, ¿no? Pero también está en el medio de lo que vamos a ver la siguiente semana, donde se habla de una promesa sin ley. Así que el título del sermón, hermano, es La fe que precede a toda señal. La fe que precede a toda señal, y va a estar dividido en 3 puntos. El primer punto de versículo 9, la justificación no está limitada a un grupo religioso. La justificación no está limitada a un grupo religioso. El versículo 10, que es el punto 2, justificado antes de la circuncisión. Justificado antes de la circuncisión. Y los versículos 11 y 12, que va a ser el punto 3, la circuncisión, señal y sello, no causa de la justicia. La circuncisión, señal y sello, no causa de la justicia. Todos, de una forma u otra, hermanos, tendemos a pensar que las señales visibles nos dan algún cierto derecho, ¿no? Que ciertas marcas externas nos colocan dentro o más cerca de Dios que otras personas. Y cuando eso sucede, algo muy sutil ocurre también y aparece. La gracia deja de ser gracia y se convierte en un credencial que nosotros sacamos a relucir, ¿no? Y eso no es nuevo, no empieza en nuestra época, no empieza con nuestra generación. En los días de Pablo, ¿cuál era la gran señal de la que se jactaban los judíos? Era precisamente lo que Pablo está aquí hablando, ¿no? La circuncisión. Porque no era un simple rito cultural, era la identidad que los marcaba a ellos como pueblo de Dios. Decía esta marca quién pertenecía y quién no pertenecía. El que quería pertenecer a este pueblo tenía que pasar o tendría que tener esta señal. Y con esto determinaban quién está dentro del pacto y quién quedaba fuera del pacto. Para el judío, entonces, del primer siglo, era inconcebible pensar en bendición, perdón o justificación delante de Dios sin tener esta señal. Era inconcebible. Por eso, después de afirmar con claridad, Pablo, que el pecador es justificado por la fe y no por las obras, Pablo hace una pregunta también
que nos viene a sacudir a nosotros, ¿no? Viene a sacudir los cimientos religiosos de aquellos que están escuchando. ¿Es pues, dice esta bienaventuranza, solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Y esa pregunta no es teórica. Esta pregunta no se está preguntando qué salva, sino a quién alcanza esta salvación. No pregunta por el método, sino por los límites de la gracia. Y esa misma pregunta también, hermano, sigue resonando el día de hoy, aunque con otros términos, ¿no? ¿Esta gracia es solo para los que crecieron en la iglesia? ¿Solo para los que tienen cierto trasfondo cristiano, haber crecido en una familia cristiana? ¿O solo para los que cumplen determinadas prácticas que podamos ver que sí, estos son los merecedores de la gracia del Señor? ¿O también alcanza a los que no tienen señales visibles, pero sí una fe verdadera? Entonces Pablo aquí, hermano, sabe que está en juego algo más que una simple doctrina. Está en juego la unidad del pueblo del Señor y la misma naturaleza del Evangelio. Porque si la justicia de Dios depende de una señal, entonces la fe deja de ser suficiente. Y si la fe no es suficiente, entonces la gracia ya no es gracia. Por eso Pablo nos lleva de la mano nuevamente a Abraham, no como un símbolo nacional o como una figura religiosa idealizada como lo tenían los judíos, sino como un testigo histórico del modo en que Dios siempre ha justificado a los pecadores. Desde el Antiguo Testamento, los pecadores han sido justificados de la misma manera como somos justificados nosotros. Y lo que vamos a descubrir acá, hermano, va a ser profundamente liberador y profundamente confrontador, porque Abraham fue declarado justo antes de toda señal que él podía mostrar, antes de cualquier marca externa, antes de cualquier rito que él podía hacer, él fue declarado justo. Y el texto que vamos a considerar hoy nos enseña esta verdad, una verdad que corta de raíz todo orgullo religioso que podamos tener o toda falsa seguridad espiritual, porque la fe siempre precede a cualquier señal. La gracia nunca es producida por lo visible y la verdadera pertenencia al pueblo de Dios, hermano, no se define por marcas externas que tenga, sino por una fe que descansa en esa promesa que Dios ha dado. Y así mientras avanzamos en estos versículos 9 al 12, la pregunta no será simplemente qué creemos, sino en qué estamos descansando realmente. ¿En cuál está tu esperanza? ¿En qué descansa tu alma? No que sean señales que tenemos, sino en que estamos caminando, como dice Pablo en el último versículo 12, en las pisadas de la fe de Abraham. Y con eso en mente, hermano, vamos a entrar en nuestro primer punto, que es la justificación no está limitada a un grupo religioso. Versículo 9. Dice así el versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para lo de la circuncisión? ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? Después de haber establecido con claridad que la justificación es por la fe y no por las obras, versículo 1 al 8 de este mismo capítulo, Pablo da ahora un paso decisivo en su argumento. No cambia de tema, sino que él cambia de enfoque, porque él va a seguir diciendo que la justificación es por la fe. Porque él antes estaba respondiendo a la pregunta, ¿cómo es justificado el pecador delante de Dios? Lo que respondimos la anterior semana, ¿cómo es justificado el pecador delante de Dios? Y ahora responde a otra pregunta igualmente crucial. ¿Quiénes pueden ser justificados de esta manera? Si somos justificados delante de Dios por medio de la fe puesta en Jesucristo, ¿quiénes entonces pueden ser justificados de esta manera? Y este cambio, hermano, no es accidental, porque Pablo sabe que una mente religiosa puede conocer la doctrina correcta y al mismo tiempo restringirla pensando que es para un grupo privilegiado. Es posible admitir o afirmar que la justificación es por la fe y aún pensar, sí, pero solo para nosotros, como decían los judíos. Por eso Pablo toma esta bienaventuranza que acaba de exponer, esta dicha que acaba de exponer, la de David en el versículo 6 al 8, y la somete a una pregunta que va directamente al corazón de aquella persona o de aquel problema, diciendo, ¿es pues esta bienaventuranza
solamente para los circuncidados? Está haciendo una pregunta aquí Pablo, ¿no? ¿Es solamente esta bienaventuranza, esta dicha de que Dios no imputa el pecado, sino que le imputa justicia solo para estos hombres que son circuncidados? Entonces esta pregunta obviamente no es una pregunta simplemente teórica ni académica, sino que profundamente pastoral y eclesiológica que marca la iglesia. No está preguntando por una definición, sino por una pertenencia. O sea, en otras palabras, ¿quién puede reclamar legítimamente esta bendición? ¿Quién puede decir esa bienaventuranza solamente es mía o solamente nuestro grupo de personas? Y esta pregunta no surge en un vacío, dice Hendricks en su comentario, ya que señala que la respuesta judía común en el primer siglo era clara y contundente, solamente para los circuncidados. Si Pablo le hace esa pregunta a estos judíos, pero indudablemente su respuesta iba a ser solamente para nosotros los circuncidados. Incluso dentro de la misma iglesia primitiva, muchos judíos convertidos luchaban para desprenderse de ese prejuicio profundamente arraigado. Leamos Hechos capítulo 15. Para que veamos que incluso en la iglesia primitiva, nuestros hermanos tenían este prejuicio porque venían de un contexto y lo tenían tan arraigado que ellos mismos estaban cayendo en este error. Hechos capítulo 15, versículo 1 dice: entonces algunos que habían descendido de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Incluso la iglesia primitiva había caído en esto. Incluso nosotros podemos caer en esto. Y esto, pero hermano, nos ayuda a poder entender que por qué la pregunta de Pablo tiene tanta fuerza. Y no es una retórica decorativa, sino una confrontación directa a la mentalidad religiosa que había convertido la gracia, que era para toda lengua, tribu y nación, en un patrimonio exclusivo para ellos. Y entonces Pablo no está discutiendo si la fe justifica, porque eso ya quedó claro cuando veíamos los versículos anteriores, que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Tampoco él está redefiniendo la bienaventuranza, porque él ya describió que esto es una dicha gloriosa del hombre a quien Dios le imputa justicia sin obra y no le imputa el pecado. El asunto ahora que Pablo va a hacer acá es si esa gracia tiene alguna barrera o alguna frontera religiosa, si es algo exclusivamente para ellos, si está cercada por una identidad étnica o si le pertenece exclusivamente a quienes ponen una señal externa específica para poder ser justificados o declarados justos delante del Señor, como leíamos en Hechos capítulo 15, versículo 1, que incluso la iglesia primitiva estaba cayendo en este error. Porque para un judío del primer siglo la respuesta parecía obvia. La circuncisión no era solo un rito, era la marca del pueblo del pacto. Era la línea divisora entre nosotros y ellos. Y desde Génesis 17, la circuncisión había sido la señal visible de pertenencia a la familia de Abraham. Por tener esta señal visible, ellos se consideraban que ya eran parte del pueblo de Dios, parte del pueblo del pacto. Así que la así que la mentalidad judía, la bienaventuranza que David expresaba, no podía entonces estar disponible para cualquiera. Si nosotros estuviéramos en aquella época, obviamente estaríamos totalmente excluidos de esta bienaventuranza para los judíos. Porque esta bienaventuranza tenía que estar vinculada de alguna manera a esta marca distintiva. Nuevamente Hechos 15:1, si no se circuncidan no pueden ser salvos. Es como poner una marca externa el día de hoy. Si no haces esto, imposible que llegues a ser salvo. Entonces, con una sola frase, Pablo rompe este cerco religioso que habían levantado. Introduce en la conversación a quienes, según la lógica tradicional, estaban fuera. Y los incluye a los incircuncisos. ¿Y quiénes son esos? Los gentiles. Aquellos no circuncidados, sin la señal, sin la tradición, sin el linaje, sin el historial religioso del cual pueden presumir. Y aquí se revela algo importante, hermano. La religión siempre intenta apropiarse de la gracia y convertirla en un privilegio exclusivo. Siempre busca cercarla, administrarla, regularla, quién puede recibirla
y bajo qué condiciones puede recibirla. Y Pablo corta esta pretensión desde el inicio. Y hay algo importante que debemos de aclarar, hermano, una aclaración necesaria. Las Escrituras no condenan la religión en sí misma, ni nosotros la condenamos la religión. No somos de que Jesús es relación y no religión. Eso no tiene sentido. Ni estamos promoviendo una fe sin forma, sin obediencia o sin práctica visible, porque Santiago es explícito cuando dice en su primer capítulo que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Por lo tanto, el problema no es en sí la religión como respuesta obediente a la gracia de Dios. El problema es cuando esta religión o este grupo de personas deja de ser el fruto de la gracia y pasa a convertirse en un sistema de control de la gracia. Fuera de esta iglesia, de lo que nosotros creemos, no hay salvación, dicen los romanos. Entonces, la religión no es mala cuando expresa la fe, sino cuando pretende administrar esa fe para poder entregarla a cierto grupo de personas. No es mala cuando obedece a Dios, sino cuando ocupa el lugar de Dios. Y eso es exactamente lo que Pablo está confrontando aquí ante estos judíos religiosos que tenían una marca externa y se atrevían a ministrar la salvación del Señor, la justicia de Dios para aquellos que solamente eran circuncidados. Y cuando decimos que la religión intenta apropiarse de la gracia y convertirla en privilegio exclusivo, no estamos hablando entonces, hermano, de una obediencia que fluye de la fe, sino de la religiosidad que transforma los dones de Dios en una barrera de acceso. Una religiosidad que toma señales, ritos, tradiciones que originalmente fueron dadas por Dios y las convierten en condiciones para recibir lo que Dios da gratuitamente. Y eso no es una caricatura injusta del judaísmo del primer siglo, sino que es una denuncia bíblica constante. Porque Jesús mismo confrontó este problema con dureza. Él no atacó la ley, Él no atacó el templo, ni la adoración verdadera, sino el uso perverso de esas cosas que hacían estos judíos para poder excluir a las personas. En Mateo 23:13, nuestro Señor dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando». Y aquí vemos exactamente lo que Pablo está señalando en Romanos capítulo 4. La gracia de Dios es cercada. El acceso de Dios a Dios es regulado por esta gente religiosa y se establecen filtros humanos donde Dios había abierto una puerta por la fe. Donde Dios abrió la puerta para que toda lengua, tribu y nación alcance la salvación por medio de la fe puesta en Jesucristo. Estos la habían cercado poniendo tradiciones o poniendo ritos para aquellos que no lo cumplan, no podían alcanzar esta salvación. Y Pablo corta esto y lo hace con una afirmación directa y hace una pregunta que obliga a cada uno de nosotros a pensar. Porque si la bienaventuranza depende de la circuncisión, ¿cómo explicamos a Abraham? Si depende esta bienaventuranza, esta dicha, esta justificación de una señal, ¿por qué David habla de justicia sin obras? Y este versículo funciona como una bisagra en este capítulo, hermano, porque mira hacia atrás, conectándose con los versículos 6 y 8, y al mismo tiempo abre la puerta para lo que vendrá en los versículos 10, 12, porque Pablo no está introduciendo aquí un tema nuevo, él está desplegando las implicaciones necesarias de lo que él ya afirmó. Porque notemos algo acá, Pablo no comienza diciendo, esta bienaventuranza es para todos. Él comienza preguntando, y eso es intencional, quiere que el lector llegue a la conclusión por la fuerza del argumento bíblico que él presenta, no por una declaración autoritativa que él da, sino que la gente puede entender que la Escritura no solo nos dice qué creer, sino que nos enseña a pensar conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra, y que esta bienaventuranza y esta dicha y esta justicia que el hombre es declarado delante del Señor no se debe a ningún rito ni a ninguna exclusividad de aquellas personas. Y Pablo expone una tensión que sigue vigente hasta el día de hoy, porque cambian los términos, pero el corazón del hombre es el mismo.
Ya no discutimos nosotros obviamente sobre circuncisión e incircuncisión, pero sí discutimos sobre tradiciones, denominaciones, prácticas externas, historial religioso, y la tentación persiste en creer que la gracia pertenece más a unos que a otros. Y muchas iglesias caen en ese sectarismo, aunque no lo digan abiertamente. Si no se congrega con nosotros, no hay salvación entonces. No hay salvación. Incluso iglesias que se consideran sanas y que predican de manera expositiva, tienen esa corriente de pensar, si no haces como nosotros, si no cantás como nosotros, si no administras la cena como nosotros, entonces son una iglesia errada. Y lo he escuchado, Nosotros, en la medida de lo posible, hermano, como el Señor nos ayude, vamos a tratar de predicar fielmente la palabra del Señor desde este púlpito. Pero no vamos a caer en el error de decir que nosotros somos la única iglesia sana o que trata de hacer las cosas bien en esta ciudad. Eso es caer en un sectarismo. Este versículo también, hermano, Pablo no permite distorsión, porque al formular esta pregunta está afirmando también implícitamente algo fundamental. Si la justificación es por gracia, entonces no puede ser monopolizado por ningún grupo. Si la justificación es por gracia, no puede ser monopolizada por ningún grupo. La gracia, por definición, no admite ningún dueño, porque la gracia es gracia, o sea, un regalo inmerecido, no es tuyo, no te pertenece, le pertenece al Señor. Entonces no puede ser controlado por una etnia, una institución o un rito o una marca externa, porque en el momento que se encierra esto dentro de un grupo, deja de ser gracia y se convierte en un privilegio para algunos que cumplen los requisitos que se están estableciendo. Y este versículo también marca un avance lógico respecto al sermón anterior, porque antes vimos que la fe es el único medio de la justificación, y no cualquier fe, obviamente, una fe puesta en Jesucristo. Y ahora Pablo está mostrando que ese medio que se utiliza para la justificación, que es la fe, es un medio de alcance universal para toda lengua, tribu y nación. No universalista porque no todos creen y no todos son salvos, pero sí universal en su oferta. Nuevamente, para toda lengua, tribu y nación, todo aquel que cree, sin importar su trasfondo, sin importar su historial, sin importar de dónde venga, si pone su fe en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, la gracia del Señor es derramada y es declarado justo. Y es importante notar, hermanos, que Pablo también no está minimizando el historial o la historia redentora de Israel, ni está despreciando obviamente las señales del pacto, porque eso él lo va a aclarar más adelante, pero sí está haciendo algo radical, está negando que esas cosas sean la puerta de entrada a la justificación, porque la puerta es una sola, la fe puesta en Jesucristo, creer en Él. ¿Cómo puedo ser salvo? Cree en Él, cree en el Señor Jesucristo. Por eso esta pregunta no es secundaria, sino es decisiva para la unidad de la iglesia. Si la bienaventuranza o esta dicha de que no se imputa el pecado y se imputa la justicia solo fuera para los circuncidados, entonces la iglesia estaría dividida desde su fundamento, porque habría cristianos de primera clase y cristianos de segunda clase. Habría creyentes con pleno acceso al Padre y otros con un acceso limitado, condicionado. Y Pablo nuevamente no tolera esta idea ni por un momento. Porque la lógica del Evangelio es otra, hermano. O la justificación es por gracia para todos los que creen, o no es gracia para nadie. Si Abraham necesitó creer para ser justificado, entonces nadie puede exigir una condición adicional. Si David fue bienaventurado por el perdón y no por su obediencia, entonces nadie puede reclamar esa bienaventuranza como una herencia exclusiva. La iglesia siempre corre el peligro de convertirse en un club de los que cumplen, en lugar de una comunidad de los que han recibido misericordia. La iglesia corre el peligro de volverse un club de aquellos que cumplen lo que el Señor exige, en vez de una comunidad de creyentes salvados por gracia y misericordia. Y Pablo escribe Romanos para destruir, hermano, esa ilusión que se levantaba entre medio de ellos. La justificación, nuevamente,
no pertenece a una élite espiritual, pertenece al pecador que cree, aquel a que el Señor derrama su gracia y misericordia, aquel a que Él ha decidido salvar. Por eso este versículo va a preparar el terreno para lo que viene a continuación, porque Pablo todavía no ha respondido cómo Abraham puede ser el padre tanto de gente circuncidada como incircuncidada. Y eso lo va a explicar en estos versículos siguientes. Aquí solo ha hecho algo crucial. Ha abierto la puerta y ha dejado claro que la bienaventuranza no puede ser reclamada exclusivamente por un grupo religioso o una etnia o por haber nacido en una comunidad. La gracia es para todos. Esta bienaventuranza es para todo aquel que cree. Y ahora bien, si esta bienaventuranza no está limitada solo para los circuncidados, entonces surge otra pregunta. ¿En qué momento fue justificado Abraham? ¿Antes o después de recibir la señal? Yo sé que ustedes que han leído Génesis saben cuándo él fue justificado, si fue antes o si fue después de la señal. Y la respuesta a esta pregunta va a ser decisiva y es exactamente ahí donde Pablo quiere llevar la atención en estos versículos que vamos a leer. Este versículo que vamos a leer, versículo 10. Dice así: ¿cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Obviamente al hacer esta pregunta, los que estaban ahí escuchando podían responder al momento, ¿no? Sabían que Abraham no había sido justificado o contada su fe por justicia cuando él era había recibido la señal, había hecho el rito de la señal. Así que Pablo, después de plantear esta pregunta en el versículo 9, ¿para quién es esta bienaventuranza? Pablo, y diciendo que es para todo aquel, ¿no?, que cree. Pablo ahora va directo al corazón del asunto y lo hace con una pregunta doble, pero una pregunta precisa acá. No pregunta si Abraham fue justificado, porque eso ya quedó establecido en los versículos del 1 al 8 que habíamos estudiado la anterior semana. La pregunta que hace ahora es: ¿cuándo fue justificado Abraham? ¿Cuándo lo justificaron? ¿Cómo pues le fue contada por justicia a Abraham? Es decir, ¿en qué condición estaba Abraham cuando Dios lo declaró justo? ¿Cuál era su estado espiritual, religioso y pactual en ese momento? Y Pablo mismo da la respuesta sin rodeos ni ambigüedades, ¿no? Como cuando uno hace una pregunta y al momento le da la respuesta porque la respuesta es obvia, ¿no? Inclusive si Pablo dejaba ahí la pregunta, podría ser una pregunta retórica que no necesita respuesta, porque el que conocía el Génesis podía responder diciendo que obviamente no fue cuando él estaba circuncidado. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y aquí Pablo no ofrece una opinión teológica ni una inferencia lógica, sino que nuevamente, como en los versículos anteriores, él apela a lo que dice la Biblia concretamente. Simplemente abre el Antiguo Testamento y deja que el orden de los acontecimientos que pasaron en Abraham hablen por sí solos. En Génesis 15:6 nosotros leemos, y lo repite Pablo en los versículos anteriores diciendo: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ese es el momento de la justificación de Abraham. Abraham cree en la promesa de Dios y Dios responde imputándole justicia. No hay un rito, no hay una señal externa, no hay un acto ceremonial, sino solo una promesa y una fe. Porque la circuncisión recién aparece en Génesis capítulo 17. Y entre un pasaje y el otro han pasado ya un montón de años. La Escritura entonces nos permite afirmar, hermano, con bastante claridad, que hay al menos 14 años entre que Abraham fue justificado hasta que fue la circuncisión. Algunos comentaristas dicen que fueron como 29 años. Así que Abraham recibe la justificación sin ser circuncidado y recibe la recepción de la circuncisión después de mucho tiempo. Y ese detalle, hermano, para aquello, la audiencia original y para nosotros también, es teológicamente decisivo, porque el orden que se pone acá no es un orden accidental, porque lo que la Biblia pone, el orden que pone importa, y aquí el orden es claro y irreversible para aquellos que están escuchando y para nosotros también. Dios da la promesa, Abraham cree, Dios lo declara justo y luego de muchos años recibe la circuncisión.
Entonces, la circuncisión no puede ser la causa de la justificación. Entonces, esto que dicen debe de ser circuncidado para ser salvo, están equivocados, porque Abraham, el padre de la fe, fue justificado sin ser circuncidado. Entonces, la circuncisión no la produjo, no la aseguró, no la completó, solo la siguió. Fue consecuencia de la justificación, no una condición para ser justificado. Y esto es lo que Pablo quiere que su audiencia vea con claridad. Entiendan, si Abraham fue declarado cuando aún era incircunciso, entonces la circuncisión no puede ser el medio por el cual alguien accede a la justicia delante de Dios. Y si no lo fue para Abraham, entonces no lo es para nadie. No lo es para nadie. Y aquí Pablo va a desmontar con la propia escritura una de las convicciones más profundas del judaísmo del primer siglo. Como les mencionaba en la introducción y en el primer punto, que la circuncisión marcaba esa línea divisora entre los aceptados por Dios y los que estaban fuera de Dios. Pablo no niega que la circuncisión tenga significado, lo que niega es que tenga poder para justificarte. Y esto refuerza directamente lo que él ya afirmó en Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces la circuncisión era una obra de la ley, una obra ordenada por Dios, sí, pero era una obra incapaz de justificar. Y Pablo ahora muestra que eso no es una novedad del Evangelio, sino algo que ya estaba escrito o inscrito en la historia de Abraham. Y además, este argumento prepara el camino para lo que Pablo va a desarrollar más adelante en Romanos 4:13, cuando él va a contrastar las promesas con la ley. Porque la promesa precede, la ley viene después, porque a Abraham se le dio una promesa antes de la ley. Y lo que viene después no puede anular lo que Dios ya concedió por gracia. Y este punto, hermano, nuevamente libera, porque Pablo está diciendo en esencia, ninguna señal externa te puede abrir el camino a Dios. Ningún rito, ningún marcador religioso, ninguna práctica visible puede producir una justicia delante de Dios. Si Abraham no necesitó la circuncisión para ser justificado, nadie puede exigir ahora requisitos externos como base de la aceptación para estar delante de Dios. No el pasado religioso, no el trasfondo cultural, no la pertenencia institucional, no la conformidad con ciertos códigos visibles. El rito no abre el camino. La fe puesta en Jesucristo es el que abre el camino al Padre, porque Cristo es el único mediador entre Dios y el Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Y esta parte, hermano, nos llama a poder examinarnos realmente con honestidad. ¿En qué estamos descansando delante del Señor? Abraham no fue aceptado por una señal visible, sino por la fe. Y esto nos obliga a nosotros a preguntarnos, ¿estoy confiando en Cristo o estoy confiando en mis prácticas religiosas? ¿Estoy confiando en lo que yo hago para el Señor o en qué estoy confiando? Ninguna señal externa puede reemplazar la fe verdadera, hermano. Y aquel día me dirán, no, Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos todo esto. Apartados de mí, nunca os conocí. Hacedores de maldad, confiando en ellos mismos. Y esta es una tendencia, hermano, del ser humano, realmente que debe hacernos levantar las antenitas, por así decirlo, estar atentos siempre, porque tendemos a confiar en lo que nosotros podemos hacer. Tendemos a volvernos fariseos y a empezar a tomar marca de lo que estamos haciendo para el Señor, cuando en realidad lo que hacemos para el Señor tiene que ser producto de lo que Él ha hecho ya en nosotros, de esa fe que ha sido puesta en nuestro corazón. La obediencia no es el fundamento de nuestra aceptación, sino que es su fruto. Entonces la circuncisión vino después de la justificación, no vino antes. Y cuando invertimos ese orden, hermano, la vida cristiana se vuelve pesada y llena de culpa. Cuando la entendemos bien, la obediencia nace del gozo y de la gratitud que tenemos para aquel que nos ha salvado de nuestros pecados. Y este pasaje nos advierte, hermano, a todos nosotros como iglesia. No debemos medir la espiritualidad
por marcas externas, ni exigir señales como condiciones de aceptación. Si Abraham fue declarado justo sin ella, nadie puede levantar requisitos humanos donde Dios no lo puso. Y en cualquier parte donde el Señor haya puesto algunas calificaciones o requisitos, por así decirlo, para poder cumplir ciertos oficios. Estábamos hablando hoy en la mañana sobre el ministerio pastoral. Y a veces yo he escuchado algunas congregaciones que dicen, si no es licenciado en teología, no puede ser pastor. Y eso es poner mandamientos de hombre. Obviamente que aquel hombre que el Señor lo está llamando al ministerio pastoral va a ser un hombre que notoriamente va a mostrar que se está preparando para poder enseñar, instruir y proteger y guardar a la grey, pero no como un requisito para poner, no, este hombre sí tiene todo lo que dice 1 Timoteo 3, pero no ha sacado una licenciatura en teología. No se trata de eso, no se trata de poner señales o marcas externas para poder decir o poder lograr la aceptación delante del Señor. Es cierto, hermano, que el creyente que ha sido salvado y ha sido justificado va a tener muestras de frutos del Espíritu Santo, de arrepentimiento, va a andar en novedad de vida, su pensamiento, su mente, su forma de hablar va a ser algo diferente porque ha nacido de nuevo, pero no es la base para ser aceptado, ni lo hace para ser aceptado delante del Señor, sino que es una forma, una muestra de gratitud. Así que, hermano, si hoy desaparecieran todas tus credenciales religiosas y todo lo que estás confiando y todo lo que haces por el Señor, ¿en qué quedaría tu esperanza? ¿En dónde estaría tu esperanza? ¿O habría alguna esperanza? Abraham tuvo paz porque descansó solo en la promesa del Señor. Esa misma gracia, ahora revelada en Cristo, sigue siendo suficiente para nosotros. Y aquí Pablo nos va a dejar listo para el siguiente paso de su argumento. Si Abraham fue justificado antes de la circuncisión, entonces surge otra pregunta. ¿Para qué sirve la circuncisión? ¿Cuál es su verdadero propósito dentro del plan de Dios? Y eso precisamente es lo que Pablo va a tratar de responder a continuación en el punto 3, versículo 11 al 12, que dice: la circuncisión, señal y sello, no causa de la justicia. La circuncisión, señal y sello, no causa de la justicia. Vamos a leer versículo 11 y versículo 12. Dice así: y recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia de la fe que tuvo estando en la incircuncisión, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea atribuida justicia. Y padre de la circuncisión, no solamente para los que son de la circuncisión, sino también para los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham, siendo aún incircunciso. Después de demostrar, hermano, que la justificación no está limitada a un grupo religioso, en el verso 9, y que Abraham fue justificado antes de la circuncisión, verso 10, Pablo ahora va a dar un paso más, no solo aclara cuándo ocurrió la justificación, sino qué rol o qué lugar ocupa la circuncisión dentro del plan de Dios. Y lo pone claro en el versículo 11, y recibiendo la circuncisión como ¿qué? Como señal y como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Aquí Pablo redefine radicalmente una de las prácticas más sagradas que tenía el judaísmo. No la elimina, no la desprecia, pero la coloca en su lugar correcto y lo hace con dos palabras cuidadosamente escogidas, ¿no? Diciendo señal y sello. Una señal nunca es la realidad en sí misma, ¿no? Porque apunta la señal hacia otra cosa. Porque un letrero que dice puente no es el puente, ¿no? Del mismo modo, la circuncisión no era la justicia, sino el indicador visible de lo que ya estaba presente por la fe. Así que confundir la señal con la realidad siempre va a llevar a un error espiritual. Y un sello, por su parte, no crea el contenido del documento, sino que lo confirma. El sello autentica lo que ya existe. Y así que Pablo está diciendo que la circuncisión no produjo la justicia que tiene Abraham, sino confirmó públicamente la justicia que ya había sido recibida por la fe. Porque la justicia vino primero y después vino el rito de la circuncisión. Y este orden
no es un detalle histórico menor que Pablo nos presenta, sino que es algo teológicamente decisivo. Porque si el rito nuevamente produjera justicia, entonces la gracia va a estar dependiendo de un acto humano de las personas. Y no es así. Pero si el rito solo confirma la justicia, entonces la salvación permanece como un don soberano de Dios, recibido únicamente por la fe. Si la salvación, si el rito solo confirma la justicia, entonces la salvación permanece como un don soberano de Dios. Y el resultado de esta verdad es glorioso, hermano, porque Pablo nos dice que de esta manera Abraham llegó a ser padre de dos grupos que lo mencionan en este mismo versículo. Primero, padre de todos los creyentes y circuncisos, es decir, los gentiles, para que también a ellos les sea ¿qué? Contada la justicia. Entonces aquí nuevamente rompe cualquier idea de que la salvación estaba atada a alguna etnia, cultura o rito particular, porque Abraham también va a ser padre de todos los creyentes que son incircuncisos. Y segundo, padre de los circuncidados, pero con una aclaración crucial, no simplemente de los que tienen la señal externa, sino de los que siguen las pisadas de la fe que Abraham tuvo. Y Pablo está diciendo acá entonces, está bien, él es padre de aquellos incircuncidados que son creyentes y también de los circuncidados. Pero nuevamente va a tirar por tierra que tengan confianza y decir, bueno, está bien, acepto que sea padre de los incircuncidados y como yo soy circuncidado, entonces, listo. No, Pablo dice, pero si siguen la pisada de la fe que está en Abraham. Está bien, sos circuncidado, pero eso no es motivo de tu justificación ni para que seas declarado justo delante del Señor por esa marca externa. Puede ser circuncidado, pero si sigue la pisada en la fe que Abraham tuvo, entonces no basta solamente con compartir el rito de Abraham, hay que también compartir su fe. Y aquí Pablo deja claro que la verdadera descendencia de Abraham, con esto que está diciendo, no es una descendencia carnal, es una descendencia espiritual. Y aquellos que creen en Cristo, aquellos que han puesto su fe en Cristo son los verdaderos hijos de Abraham, por así decirlo. Porque no se define por una marca en el cuerpo, sino por una fe que descansa en esa promesa que Dios ha dado. La circuncisión sin fe no hacía al judío un verdadero judío o un verdadero israelita. De la misma manera, ninguna señal externa produce hoy un creyente verdadero. Todo creyente que confiesa con su boca que ha creído en el Señor es bautizado, pero el bautizo no salva. Esto destruye entonces, hermano, todo tipo de forma de sacramentalismo vacío que se pueda tener, porque puedes participar de la cena del Señor porque externamente puedes engañar a las personas que te ven, pero no puedes engañar al Señor. Dios no puede ser burlado. Puedes participar de la cena, puedes participar del bautismo, pero aún así no tener esa fe verdadera. Y ahí entra, hermano, lo que es el tema de la examinación. Examinar nuestra vida, nuestro corazón. Los símbolos no reemplazan la fe, solo la confirman cuando esta fe es real. Cuando se invierte ese orden, la fe se convierte en formalismo y la gracia en superstición religiosa. La fe verdadera, hermano, no confía en los ritos que uno haga, no confía en las cosas que uno participe o realice para la iglesia. La fe solo confía en el Señor Jesucristo. Romanos 4, hermano, nos ha llevado con paciencia, pero con firmeza una verdad liberadora, que Dios justifica al pecador por la fe antes de cualquier obra, antes de cualquier rito, antes de toda señal visible, porque Abraham creyó y fue justificado. Luego recibió la señal no para ser aceptado, sino como ya lo habíamos, sino porque ya lo había sido aceptado delante del Señor. Y ese mismo patrón se cumple plenamente en el Evangelio, porque Cristo no vino a darnos, símbolos vacíos, sino una justicia perfecta. La señal del pacto existe para apuntarnos a esa realidad, no para reemplazarla. La pregunta final de este texto deja en nuestras manos, no es si tenemos señales en nosotros correctas, sino si estamos caminando en las pisadas de la fe de Abraham.
si estamos caminando siguiendo las pisadas de la fe de Abraham. No si llevamos marcas externas, sino si descansamos enteramente, internamente en la gracia de Dios. Eso debemos de examinarnos. ¿En qué estamos descansando? No descansemos en señales, sino en Cristo. Las prácticas cristianas obviamente que tienen valor, nadie las está menospreciando acá con lo que estamos diciendo, pero nunca deben de ocupar el lugar de la fe viva que tiene aquel creyente. Examina por qué hace lo que hace para el Señor. Ve en oración al Señor y pregúntale, ¿por qué estoy haciendo lo que hago por tu obra, por tu iglesia? ¿Por qué trabajo de esta manera para la iglesia y trato de atender a mis hermanos y buscar a mi hermano? ¿Es para verme aceptado delante de ti? ¿O es porque realmente has transformado mi corazón? Examina el orden de tu confianza. Si la obediencia es tu base de aceptación, el evangelio tarde o temprano se va a volver una carga, hermano. Porque si trabajas para la congregación, buscas a tus hermanos, te preocupas por ellos, pero lo haces con un enfoque que no es el correcto, que no es por lo que Dios ha producido en vos, tarde o temprano esto va a ser una carga para tu vida. Si Cristo es tu base, esto se vuelve en gozo, en alegría. Recibe la gracia con humildad y vive con gratitud. Porque la fe que justifica es una fe que descansa. Y el que descansa en la gracia aprende a obedecer con gozo en el Señor. No como una carga. Que el Señor nos conceda, hermano, no solo entender que la fe precede a toda señal, sino vivir cada día como quienes han sido aceptados delante del Señor por pura gracia para la gloria de su nombre. Y si hoy reconoces, hermano o amigo, que no estás dentro de esta fe verdadera, es el tiempo de arrepentirte de tus pecados. Es el tiempo que el Señor ha preparado para que puedas doblar tu rodilla y confesarlo a Él como tu Salvador y que tu fe sea puesta solo en Jesucristo, no en lo que hayas hecho antes, no de dónde vienes, y no importa lo que haya acontecido en tu vida. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, hermano. Y si el Señor me ha salvado a mí, ¿a quién no puede salvar? ¿A quién no puede rescatar de sus pecados? La muerte de Cristo, en la muerte de Cristo, todos tus pecados fueron clavados en aquella cruz del Calvario. Y Él dijo, consumado es. Y que hoy puedas escuchar este mensaje, hermanos, no es simplemente casualidad, es providencia del Señor. Y un día los mensajeros de la gracia se van a marchar de tu vida. Y quedarás sin excusas delante del juicio de Dios. Porque teniendo la oportunidad de arrepentirte de tus pecados, decidiste abiertamente endurecer tu corazón. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias por este tiempo. Oramos, Señor, para que tú puedas trabajar en nuestras vidas, porque ciertamente necesitamos tu asistencia. Perdónanos, Señor, porque muchas veces tendemos a depositar nuestra confianza en las cosas que hacemos. Ayúdanos a que en realidad todo lo que hacemos por la expansión de tu reino y por tu esposa, por tu iglesia, sea fruto de lo que tú ya has hecho en nosotros internamente. Rogamos, Señor, que nos ayudes a examinar nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Ayúdanos, Padre, ayuda a este punto de misión que busca seguir andando, siendo aquel lugar que es columna y baluarte de la verdad. Que puedas, Señor, acompañarnos para que más que número de personas o asistentes que hayan, podamos ver vidas transformadas, vidas piadosas, vidas que renuncian a su pecado y buscan glorificar tu santo nombre. Oramos, Señor, todo esto en el perdón de nuestros pecados y en tu nombre. Amén. Gracias, hermano.